La cantante y compositora estadounidense Norah Jones, ganadora de varios Grammys, ha anunciado la celebración de dos conciertos en Cuba en el mes de febrero de 2024. El anuncio de Jones ha generado criterios encontrados entre los internautas cubanos. Unos apoyan y desean que el viaje se produzca sin ninguna interferencia y otros apuestan por boicotear la llegada de la cantante a la isla. Pero ni unos ni otros tienen más o menos razón. Creo que a ambos les sobran derechos para argumentar lo que dicen. Quienes abogan por la visita de Norah tienen tanto derecho a hacerlo como lo tiene la cantante de visitar la isla. Pero también es cierto que los cubanos que hoy increpan al artista también tienen todo el derecho a señalar los riesgos detrás de su anuncio. Pero lo que sí no creo que exista derecho es a calificar como discurso de odio los criterios de quienes deciden apostar por boicotear una visita que nada parece tener que ver con altruismo o amor por el público cubano y sí mucho con la reproducción de un negocio que se maneja desde hace años sin ningún control del pueblo cubano. Si quieres saber un poco más sobre este debate y mi perspectiva al respecto, te invito a que me acompañes hasta el final de este video. Enseguida regreso. Partamos de algo. Norah Jones no es ninguna desconocida. No es una doña nadie. Tiene como 9 Grammys y más de 50 millones de copias vendidas a lo largo de su carrera. Billboard la ha considerado dentro del top 10 de los jazzistas de la década del 2000 y dentro de los 60 mejores músicos de ese mismo periodo. O sea, Norah Jones es una artista de talla mundial cuya presencia en Cuba no hará más que mover cientos de reflectores hacia La Habana. Y todos sabemos la capacidad que tiene el régimen cubano de utilizar cualquier reflector en función de ofrecer al mundo la imagen de un país que solo existe en el noticiero. Entiendo perfectamente la alegría expresada por muchos cubanos con la presencia de Norah Jones en la isla, incluso su deseo de participar en alguno de los conciertos anunciados. Pero lo que no comparto mucho es su ofensa ante los criterios vertidos por sus compatriotas que piensan que la cantante no debería visitar el país. No es bochornoso, sino más bien verificable la idea de que el viaje de Norah Jones servirá para que los aparatos de propaganda del régimen cubano utilicen los reflectores que perseguirán a la cantante para transmitir al mundo la imagen de una Cuba idílica que no existe. Tal es la expectativa puesta por los aparatos de propaganda en la visita de Norah Jones, que inmediatamente después de que la cantante anunció su emoción por visitar la isla, la Cancillería cubana repitió esa misma emoción de su sitio web oficial. Como decimos los cubanos, la están esperando como cosa buena. Y esa expectativa no es infundada. Por ejemplo, el programa de actividades de Norah Jones incluye la impartición de clases a estudiantes de Lisa. Norah no puede entrar a Lisa y menos a dar una clase sin la autorización del régimen cubano. ¿Alguien duda entonces que el régimen de la isla utilizará la oportunidad para intentar mostrar al mundo la calidad de la educación artística cubana y el esfuerzo que hacen para mantener las escuelas a pesar del bloqueo que Norah Jones ha decidido romper? Es posible que nadie lo dude, pero esa respuesta nos lleva a otra pregunta. ¿El mensaje que pueda construir la propaganda cubana sobre la visita de Norah Jones es justificación suficiente para oponerse a la visita? Yo creo que no. Ni Norah Jones ni nadie debería inhibirse de visitar y compartir con estudiantes de alguna escuela de Cuba. Pero lo que sí creo es que hay una responsabilidad de Norah Jones y de cualquiera en evitar que la visita se utilice para exportar y amplificar la imagen de un país que no existe. El país que visitará Norah Jones no es el que le mostrarán las autoridades. El país que visitará Norah Jones es uno en el que la educación cada vez recibe menos recursos, en el que las paredes de las escuelas le caen en la cabeza a los niños y en el que las madres no saben qué le van a dar de comer a sus hijos para enviarlos a estudiar. Muchos cubanos que consideran que la visita de Norah Jones y cualquier músico o artista está justificada, consideran que cualquier boicot que influye en la decisión de los artistas de visitar la isla termina siendo un castigo colectivo a todos aquellos que viven las angustias en el país y que además, ante estas actitudes boicoteras, se ven privados de disfrutar del arte de quienes deciden visitar el país o anunciar su visita. Ese puede ser un argumento discutible, pero lo cierto es que en el caso especial de Norah Jones no creo que sea edificante. Norah Jones no forma parte ni de la preferencia ni del espectro musical que más se consume en Cuba. El jazz y el blues, que son los géneros en los que más se mueve la cantante, son degustados por un segmento muy limitado del público cubano y su ausencia en los escenarios cubanos tampoco es que vaya a generar una masiva afectación a los melómanos de la isla.
Pero también es cierto que el hecho de que el sector cubano que consume la música de Norah Jones sea limitado en Cuba tampoco es un argumento que defina la discusión sobre la visita de la cantante al país. Pero lo traigo a colación porque puede ser tan válido como el de otros cubanos que señalan que Cuba es un país gobernado por una burocracia que no entiende de disidencia. Una burocracia que expulsó a la profesora Anamely Ramos del mismo Instituto de Artes en el que Norah Jones dará una clase. Esos cubanos hoy están pensando que mientras Norah legitimará con su talento a una institución discriminadora, Anamely Ramos ni tan siquiera puede regresar al país que Norah Jones con mucha emoción quiere visitar, y todo porque las autoridades se lo impiden. Si Norah tiene derechos a visitar Cuba o Elisa y los cubanos que quieren verla tienen derecho a apoyar su visita, también quienes se oponen a la visita de Norah Jones tienen todo el derecho de hacerle ver a la cantante dónde se mete. Tienen derecho a informarle, por ejemplo, que el instituto donde dará clases también expulsó a Abel Lescay, un estudiante de música que el 11 de julio de 2021 salió a la calle a ejercer el derecho que la cantante defiende en alguno de sus temas más emblemáticos, el derecho a la protesta. Los cubanos que hoy increpan a Norah Jones tienen todo el derecho a informarle a la cantante que el poder que hoy se emociona por recibirla mantiene en una cárcel a artistas contestatarios como Luis Manuel Otero y Michael Castillo, también ganador de un Grammy como la cantante. Si después de toda esa información la artista decide cancelar su visita al país, lo hará como resultado de haberse informado sobre una verdad que es incontestable. Pedir que al artista no se le señale para evitar que cancele su viaje a la isla equivale entonces a pedir que el artista no se informe, y peor, equivale a solicitar que las violaciones constantes de derechos humanos de un régimen que lucrará con la visita de la cantante permanezcan ocultas. Muchos cubanos creen también que estos señalamientos sobre quien visita o no visita Cuba son exclusivos de la discusión nacional. Creen también que en el mundo nadie más señala a quienes comparecen y legitiman con sus actos a otros totalitarismos. Pero esto no es exclusivo de Cuba. For his latest trip to the Hermit Kingdom, Rodman has announced the team of Americans he's bringing along to play in an exhibition game for dictator Kim Jong-un's 31st birthday. I love him. I love the guy's awesome. A North Korean senior basketball team will take on the American side that includes former NBA All-Stars Kenny Anderson, Cliff Robinson, and Vin Baker, along with Craig Hodges, Doug Christie, and Charles Smith. El reporte que vieron es de un evento organizado en el 2014 por el ex NBA y compañero de Michael Jordan en los Chicago Bulls, Dennis Rodman. En aquel entonces, Rodman, junto a un grupo de exjugadores de la NBA, fue a celebrar un partido de básquet en Corea del Norte el día del cumpleaños del dictador de aquel país, Kim Jong-un. Y aunque lo justificaron con un argumento que para los cubanos es archiconocido como el intercambio cultural y lo disfrazaron de ser un evento solo vinculado al deporte, al final aquel juego de básquet terminó siendo un evento completamente politizado. El propio Charles Smith, que antes del evento mostró su emoción por participar del partido y que recalcó el carácter cultural de la iniciativa, después dijo que el viaje a Corea del Norte había sido eclipsado por la política. Reconoció que lo que estaban haciendo él lo entendía positivo, pero el mensaje se estaba transmitiendo incorrectamente debido a las circunstancias que eran mucho más grandes que los propios jugadores y que el propio Smith calificó como relativas a la política y el gobierno. En resumen, aquel viaje y los contactos del propio Rodman con Kim Jong-un fueron señalados por múltiples actores y organizaciones defensoras de derechos humanos. Otro ejemplo, en los 80 del siglo XX, las Naciones Unidas promovió un boicot cultural contra la Sudáfrica del apartheid. Para romper ese boicot, el régimen del apartheid utilizó Sun City, un complejo turístico al estilo de Las Vegas, con hoteles, casinos, salas de juego, de espectáculo y también balnearios, como un contrapeso frente al boicot mundial que evitaba que artistas llegasen a Sudáfrica. En Sun City, el régimen del apartheid ofrecía grandes sumas de dinero a artistas de talla mundial para que actuaran allí. Y hay que decir que no fueron pocos los que cayeron y después se arrepintieron. Quizás el caso más emblemático es el de la banda Queen de Freddie Mercury. Un grupo musical que cuando en los 70 y los 80 del siglo XX el mundo del rock y del arte en general estaba muy implicado con las luchas de reivindicación de derechos sociales, ellos siempre se mantuvieron al margen y se consideraban a sí mismos como apolíticos. Amparados en su no vinculación con la política, en 1984, Queen rompió el boicot cultural de las Naciones Unidas contra Sudáfrica y realizó una serie de conciertos en Sun City.
John Deacon, el bajista del grupo, dijo en aquel momento que a lo largo de toda su carrera habían sido un grupo muy apolítico que disfrutaba yendo a lugares nuevos. Y dijo también que sabía que su viaje a Sudáfrica podría traer un poco de revuelo, pero que al parecer eran muy populares allí y querían tocar donde sus fanáticos quisieran verlos. El guitarrista Brian May dijo algo parecido y recalcó que habían pensado mucho en la moral detrás de su viaje, pero era algo que habían decidido hacer porque la banda no era política y tocaba para cualquiera que quisiera venir y escucharlos. El viaje a Sun City le costó a Queen múltiples críticas, incluso fueron multados por el sindicato de músicos británicos y muchos fanáticos dejaron de seguir a la banda para siempre. Su decisión fue tan condenada que incluso las Naciones Unidas los incluyeron en una lista negra y permanecieron en esa lista hasta que finalmente terminó el apartheid en 1990. Sin duda, el viaje a Sun City es la mancha más grande en la carrera de Queen. En 2021, el baterista Roger Taylor aseguró que la decisión de la banda de actuar en Sudáfrica fue un error. Roger Taylor dijo que Rod Stewart y Barry Manilow, que también tocaron en Sun City a pesar del boicot, no recibieron ninguna crítica, pero ellos sí. Y el músico concluyó diciendo que habían ido con las mejores intenciones posibles, pero seguía pensando que su viaje a Sudáfrica del apartheid había sido un error. Lo que quiero decir con esto es que estas discusiones ni son nuevas ni son exclusivas del pueblo cubano. Y no tienen que ver con la calidad o las posiciones de las personas, sino con las esencias de los regímenes que ante la falta de legitimidad democrática necesitan de actores foráneos, si son de talla mundial, mucho mejor, para ofrecer una imagen de normalidad y victimización. Los boicot y el name and shame, o sea, la estrategia de hacer que otros repudien actitudes o que los impulsores sientan vergüenza de su conducta, no son prácticas exclusivas de los cubanos. Son prácticas que se utilizan desde hace mucho en el mundo entero contra quienes directa o indirectamente se relacionan o apoyan regímenes en los que las violaciones a los derechos humanos son constantes o existe una amplia percepción popular con relación a sus abusos. Lo he dicho en otras oportunidades, el name and shame no es solo la expresión de la polarización del debate público en Cuba, es también el resultado de las acciones de un régimen discriminatorio y represivo y que apuesta por los espectáculos y los apoyos foráneos para subsistir políticamente ante su incapacidad de obtener legitimidad por medio del voto popular abierto, transparente y auditable. Desde mi punto de vista, lo más cuestionable de los argumentos que defienden el viaje de Norah Jones a Cuba es que parte de esos argumentos se basan en el hecho de que la cantante tiene derecho a intercambiar con el pueblo cubano, a cantarle a la gente que ama su música. Pero lo cierto es que eso es también muy discutible. Norah Jones no va a Cuba a ofrecer un concierto público como lo hicieron Art Supply o Rolling Stone. Norah va a Cuba a ofrecer 2 conciertos que, de acuerdo con el sitio web creado para la promoción del viaje, serán exclusivos y privados y tendrán lugar en un teatro pequeño como el Martí. 2 conciertos que son parte de un paquete turístico diseñado para el público norteamericano. Paquetes turísticos que nada tienen que ver con las capacidades de pago del cubano promedio y ni tan siquiera del cubano privilegiado y conectado. Norah no va a Cuba simplemente a abrazar a los cubanos que les gusta su música. Norah va a Cuba para arrastrar consigo a los norteamericanos que quieran pagar un paquete de 4 días en un hotel de lujo como el Grand Aston y que incluye la entrada a sus 2 conciertos. El Grand Aston es un hotel operado por Archipiélago, que es la mayor compañía hotelera del sudeste asiático y que en Cuba opera unas 3.000 habitaciones. Y el hecho de que el operador no sea gaviota no quiere decir que el dueño real de la instalación no sea Gaesa o el Estado cubano controlado por el Partido Comunista. Por ende, para nadie es un secreto que el principal beneficiario del viaje de Norah no será el ciudadano cubano de a pie a quien la licencia de intercambio cultural pretende beneficiar. Hay cubanos que han dicho que no importa si no pueden ir al concierto o incluso si el concierto es solo para extranjeros, porque al final el Teatro Martí o los hoteles ganarán dinero por ese intercambio. Pero el hecho de que instalaciones controladas por el Estado cubano obtengan dinero no significa que los cubanos puedan determinar el destino final de ese capital o participar incluso en la forma en la que se administra. Que Norah Jones pueda dejar cientos de miles de dólares en las estructuras del Estado cubano no es garantía de que los cubanos que viven en la isla y a estas alturas de noviembre no han recibido la canasta básica correspondiente al mes, vayan a recibir algunos de esos fondos.
Las prioridades del gobierno cubano no son propiciar que los cubanos tengan mejor salud o que se produzca más comida. Por más privado, por más culturalmente interesante que sea el viaje de Nora a Cuba, lo que realmente está detrás de todo esto es el dinero, el capital. Capital proveniente de un negocio sobre el que los cubanos de a pie, teóricos propietarios de todos esos hoteles e instalaciones, no tienen ningún control. El control está reservado para un coto cerrado de cubanos con privilegios que muy probablemente sean los mismos que participarán en los conciertos de Nora en La Habana. Y lo digo porque no se ha dicho si se venderán entradas al público cubano para los conciertos de Nora en el Martí. Y hasta hoy lo cierto es que quienes únicos tienen garantizadas las entradas son aquellos que puedan pagar el paquete turístico que se está comercializando y que asciende a cifras de entre $3.500 y $8.600 americanos. Si venden entradas al público cubano, el número de capacidades estoy seguro que dependerá de los asientos del Martí que queden luego de haberse cerrado el periodo de venta de los paquetes turísticos. Un número que no debe ser muy elevado en tanto el aforo del teatro no supera las 750 personas. Yo reconozco y respeto el derecho de Nora Jones a ir donde le plazca y a cantar lo que entienda. Y porque conozco su música, sé también sobre su identificación con algunas de las luchas por la reivindicación de derechos en los Estados Unidos. Algunas de esas luchas están vinculadas a movimientos de izquierda como Black Lives Matter, que han mostrado siempre un idilio e identificación con el régimen de La Habana. No dudo que la identificación de Nora con esas luchas pudo haber también influido en su decisión de visitar Cuba. Una muestra de la identificación de Nora con las luchas por la reivindicación de derechos es el tema Flip Side. En el estribillo de ese tema, la cantante dice: no soporto cuando me dices que retroceda. Si todos somos libres, ¿por qué parece que no podemos simplemente serlo? Pero al mismo tiempo que reconozco el derecho de Nora, no creo que sea macartismo ni tampoco odio lo que mueve a muchos cubanos que insisten en señalar a la cantante la realidad de la isla. Creo que es el derecho de esas personas intentar incidir en las decisiones de la cantante siempre y cuando no prevalezca la violencia o el irrespeto. Y creo que eso es parte del mismo derecho a protestar que defiende Nora Jones en Flipside, pero que simplemente está prohibido en Cuba. Si te gustó el video, compártelo, dale like y déjame algo dicho en los comentarios. Si es con un super gracias, mejor todavía. Si no puede ser, tampoco hay lío. Me complazco con que me dejes tus impresiones en los comentarios. Recuerda que para nosotros es más importante que te suscribas al canal o que lo recomiendes para que otros nos conozcan y puedan suscribirse también. Recuerden que tenemos como meta llegar a los 80,000 suscriptores antes de que concluya el año y ya estamos muy cerca. Nos vemos en la próxima entrega.